grabar. Ahí está. ¿Alguna Licenciado, pregunta? la clase no la, perdone, disculpe. ¿La clase no la va a mandar por el chat? Sí, voy a subirla al YouTube y la voy a mandar. No la grabo siempre, ¿eh? La estoy grabando ahorita porque una compañera me pidió el apoyo ahí por unas dificultades que tiene. Entonces, con gusto, pues apoyándola en eso, lo estoy grabando. Pero no acostumbro a hacerla. Bueno, dicho eso, ahora vamos a escribir algún otro ejercicio o algún otro binomio para que puedas ver cómo se aplica esto. Observa entonces. Vamos a inventar cualquier otro binomio. Voy a poner aquí, a ver, 2m al cuadrado n menos, usemos un 3. Aquí usemos x a la cuarta potencia. Así. Y todo esto al cuadrado. Decidí hacerlo con un ejemplo un poquito más complejo para que te ayude a ir observando. Igual. Entonces, según la fórmula, esto que está aquí, cualquiera de los dos, me dice que el primer término tiene que estar elevado al cuadrado. Quizás aquí sí tengo que ir haciéndolo aparte. Entonces vamos a correr esto. Voy a usar otro color negro. Voy a apartar aquí. Y entonces, el primer término es 2m al cuadrado n, ¿cierto? Y me dice que para la respuesta aquí yo tengo que poner ese término al cuadrado. Entonces, aquí lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, voy a... 2 al cuadrado es 4, ¿cierto? M al cuadrado elevado al cuadrado, acuérdate que aquí se multiplican los exponentes. Entonces, yo voy a poner M, 2 por 2 es 4. Y esta n que aquí tiene exponente 1. Entonces, al multiplicar 1 por 2, solo me queda n. Esto es lo que voy a escribir yo acá. Entonces, solo vamos a cambiar de color. Es rojo. Entonces, tenemos 4m al cuadrado n. Ese es el primer término. Listo. Ahora vamos con el segundo término. Como ya sabemos que ahí tiene que ser un trinomio, ¿cierto? Entonces, vamos a borrar esto. Y según la fórmula me dice que yo tengo que multiplicar por 2 o el doble del primero por el segundo. Entonces, en este ejemplo, el primer término es 2m al cuadrado n y el segundo es 3x a la cuarta. ¿Ok? Entonces lo vamos a hacer ahí a la par, que sería así. Dice que tengo que multiplicar el primero y el segundo términos y eso lo tengo que multiplicar por 2. Entonces sería 2m al cuadrado aquí, n, y luego 3x a la cuarta potencia. Entonces ahí multiplico, ¿no? 2 por 2, 4 por 3, 12. Entonces 12. Y el resto, como son términos, son literales diferentes, pues al final solo los voy a copiar. Lo voy a hacer de una vez aquí en el color rojo. ¿Qué signo voy a agregar? Entonces, si te das cuenta, cuando en el binomio tiene signo negativo, entonces el trinomio tiene signo negativo en el segundo término, que es lo que voy a poner aquí, menos. Luego el 12 que obtuve allá, y como las variables son diferentes, pues no tengo que sumar exponentes ni nada por el estilo, solo copiarlas. Cuadrado n. Y después de eso vamos con el tercer término, solo vamos a borrar esto. Porque necesitamos ese espacio. Listo. Somos color rojo. Ahora me dice el cuadrado del tercer término. Si te das cuenta, en la fórmula me dice que el tercer término tiene signo positivo. Entonces escribo signo positivo. Y es el cuadrado del segundo término. Ahora no voy a desarrollar la multiplicación como lo hice acá, sino que vamos a hacer el proceso mental. Aquí tenemos un 3. 3 al cuadrado es 9. Y luego tenemos x a la cuarta. Entonces se multiplica este exponente por la potencia,
que sería x a la octava. Y ya está. Con eso ya respondí. ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer otro ejemplo para que quede reforzado. Recording in progress. Licenciado, disculpe, yo no vi de dónde sacó usted 2m al cuadrado n. Ah, bueno, sí, O tienes sea, razón. ¿de Y dónde salió eso? aquí me faltó este de acá. ¿De dónde salió? Salió de multiplicar el doble del primer término, que es A, este, por el segundo término, que es B, que es este de acá. Solo déjame quitar ese montón de líneas que tengo allí. Ahí está. Entonces, aquí tengo que hacer lo mismo. O sea, voy a multiplicar. Usemos otro color. Voy a multiplicar 2 según la fórmula. Aquí tengo un 2, ¿cierto? Por el primer término, Sí. que el primer término es este. Entonces, voy a multiplicar aquí 2 por aquí 2m al cuadrado n. Así. Por el segundo término, que es b, solo que aquí es este, que está aquí. Luego escribo 3x a la cuarta potencia. Ok, es una multiplicación de monomios, ¿no? Una multiplicación normal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Multiplico 2 por 2, 4. Por 3, 12. Aquí vamos a poner igual, 12. Y luego las variables, estas, pues solo las voy a copiar. M al cuadrado, n, x a la cuarta potencia. Este es el que puse aquí, solo que aquí está la cuarta potencia. Este es el que puse aquí. ¿Resuelve tu duda eso? Sí, licenciado, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene una duda? Perdón, yo, Sergio, Dime. fíjese que el primer resultado dice que es el cuadrado del primer término, pero el exponente no Sí, lo tienes multiplicó. razón. Gracias. Muchas gracias. Nos hacía la visión de la administradora, ¿verdad? Ustedes, aquí es así y así. Ahora sí. ¿Alguna otra duda? Sí. ¿Hacemos otro ejemplo o ahí lo podemos dejar? ¿Qué dicen? Profe, solo para corroborar, o sea, los monomios de los extremos, esos sí se le multiplican por 2. Solo los de medio se quedan iguales. Exacto. Solo se copian, ¿verdad? Las letras, dices tú. Sí, ¿verdad? Sí, las letras y sus exponentes. Correcto. Esas quedan iguales en el término de en medio. Sí. Muchas gracias. Licenciado, y en este binomio siempre se va a multiplicar por 2, ¿verdad? Siempre, por la fórmula. Así es. Siempre por 2. El doble. Así es. ¿Otra pregunta? Porque vamos a ver dónde está eso, hoja de trabajo. Voy a buscar en la hoja de trabajo algunos como estos. Ya encontré. Y escogí expresamente. Vamos a ver, no, permítanme la guitarra. Vamos a ver. Ahí está. Bien, en la hoja de trabajo, la número 4. Solo déjenme ubicarme. Ya. Creo que pega. Ahí está. Ya pegó el ejercicio. Es el número 7 y el número 8 de la hoja de trabajo número 4. Donde tenemos cabal
el cuadrado de binomios. Y si te das cuenta, en el número 7 tiene signo negativo y en el número 8 tiene signo positivo. Pero escogí estas dos porque tenemos en el número 8 un exponente, en el exponente del segundo término de y hay una suma. Y eso te puede causar alguna complicación, así que mejor lo resolvemos de una vez. Abajo de estos dos hay otros binomios con exponentes de ese tipo. Ya con esto vas a poder resolverlo muy bien. Entonces, tenemos 4a al cuadrado x menos 5b al cubo y luego aquí al cuadrado. Ahorita voy a usar otro método que creo que te va a resultar más práctico. Si te complica más, me avisas, pero yo creo que te va a resultar más práctico. Como me dice que el primer término va al cuadrado, entonces yo voy a poner aquí paréntesis al cuadrado. Ahí voy a agregar el primer término. Y como el signo del binomio es negativo, entonces yo voy a escribir un menos aquí. Entonces voy a poner menos. Luego el doble, ese 2, siempre va a ir ahí, como bien lo dijiste, Cintia, creo yo. El primer término va aquí y el segundo término que va de este lado. Aquí. Más el cuadrado del tercer término. Entonces voy a poner paréntesis y al cuadrado. ¿Ok? Ahora voy a agregar los términos y voy a hacerlo siempre con negro. El primer término es este. Entonces es 4. Perdone, que interrumpa. Dime. Antes de que se me olvide mi pregunta. A ¿Ese ver. signo más de último es porque va paralelo o porque lo multiplicó ahí con las operaciones? O sea, va un más, menos, o para sacar el signo más del último término. Ese más del último término, cuando tú desarrollas la multiplicación así en forma vertical, siempre ese tercer término te va a dar positivo toda la vida. Cuando multiplicas un binomio como este tipo, como el que tenemos ahí. Entonces, si tú desarrollaras la multiplicación, te vas a dar cuenta, siempre te da más. Ahorita, como ya aprendimos a multiplicar polinomios, entonces ya encontramos que este tipo de potencias o este tipo de productos siempre van a tener un resultado con estas características, así como lo tengo ahí. Y donde el tercer término siempre va a ser positivo, siempre. Y lo único que va a cambiar es el negativo, que va a depender del signo que tenemos de este lado. Si aquí tenemos más, entonces en este término va a ser más. Como en este caso tenemos menos, entonces ese término es menos. ¿Estamos bien? Sí, Okay. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora ya tengo ahí mi base, por decirlo así. Ahora dentro de los paréntesis voy a copiar los términos que tocan, ¿no? Entonces aquí sería a al cuadrado x. Luego tenemos aquí otra vez 4a al cuadrado x. Ahora en este otro paréntesis va el segundo término que sería 5b al cubo. Y de este lado también 5b al cubo. Después de eso, desarrollamos eso. O sea, 4 al cuadrado es... ¿cuánto es 4 al cuadrado? 16. Muy bien, Cintia, 16. A y X. ¿Qué exponente va a tener A? A a la cuarta. Muy bien, A a la cuarta. ¿Y qué exponente va a tener X? 2. Muy bien, 2. Ahora aquí copio el menos y voy a multiplicar 2 por 4 y por 5. ¿Cuánto da eso? 40. 40. 40. Sí, 40. Solo vamos a quitar esto. 40. ¿Y qué hago con las partes literales que están allí? Se copia. Se copia. Solo lo copiamos. Cuadrado X. B al cubo. Más
Ahora, en el otro tenemos, ¿quién me da ese término? Ya elevado al cuadrado. 25b a las 6. Perfecto. Así es. Está bien que digas ve a la sexta o ve a la sexta. Está igual. Entonces, esa es la respuesta. Este método parece más práctico, ¿verdad ustedes? Sin duda. Sí, se ve Ok. mejor. Ok, entonces creo que eso te va a servir mucho para el examen, por ejemplo, para el parcial. Si te ponen una de estas, ya vas a saber cómo hacerlo. Ahora vamos a resolver el siguiente. El siguiente dice, solo vamos a cambiar esto de aquí. Ahí va a quedar mejor. Bien, el siguiente dice 3a con exponente 3x más y con exponente x más 2. Y todo esto elevado al cuadrado. Ok, bueno, ¿y cómo vamos a hacerle? Vamos a hacer lo mismo, ¿no? Ponemos paréntesis, primer término al cuadrado. Como es signo más en el binomio, ¿qué signo va a tener el segundo término? Positivo. Muy bien, positivo. Después, ¿qué escribo? El 2. doble. El 2. 2. Muy bien. Abro paréntesis para saber que vamos a poner ahí los otros términos. Y luego aquí signo positivo. Ya establecimos que siempre, siempre va a ser positivo. Y luego acá este al cuadrado. ¿Ok? Ahora llenemos esos paréntesis. Aquí tenemos 3a y luego exponente 3x. Luego tenemos y, aquí también 3a, exponente 3x. Luego aquí tenemos y, x más 2. Y luego tenemos otra vez aquí y es exponente x más 2. Ahora desarrollamos todo eso. Y para desarrollar, está muy abajo esto, hombre, vamos a ver, ahí está. Ahora desarrollamos. El 3 al cuadrado es 9. La base la copiamos. Y allí, ¿qué hacemos? Solo multiplicamos 3 por 2, que nos va a dar 6. Y la x se queda tal cual. Es una multiplicacióncita de un monomio, dos términos, ¿no? Luego más, luego ahora multiplico 2 por 3, que nos da 6. Y aquí pues hay coeficiente 1, entonces nos queda 6, como está ahí. Luego la a, pues como ya el otro término no tiene a, simplemente lo copiamos tal como está. Y el otro también, xy. X más 2. Listo. Más. Ahora, el otro, pues el coeficiente numérico va a ser 1, así que solo copiamos la base. Y aquí vamos a multiplicar ese x más 2 por el exponente. Entonces va a ser así, x por 2, que te va a dar 2x. Entonces exponente 2x. Más 2 por 2, que te va a dar 4. Y ya terminamos. ¿Hay alguna duda? Licenciado, disculpe, entonces en los exponentes no tiene que operarse el x más 2 al principio, en el de en medio. No. En este caso no. Así se queda. Así Ok, se queda. Ujú. Así como está se va a quedar. gracias. Precisamente. Muy Licenciado, bien. una pregunta. Ajá, dime, Por ejemplo, en Belis. el término medio, donde está en Sí, sí. 2 entre paréntesis 3a Ajá. y en x, si ahí una variante se repitiera, ¿qué pasaría? Buena pregunta. Entonces, si se repite una variable, entonces vas a sumar exponentes. Vamos a hacer un ejemplo de eso. De hecho, lo estaba pensando cuando estaba terminando de agregar algo así, pero está bien. Gracias. ¿Alguna otra duda? Sí, a mí sí me da duda por qué en la segunda operación el 3x no
multiplica la X del otro paréntesis. ¿Te refieres al exponente? Este. Ajá, ¿Por qué no multiplica este? sí. Ah, bueno. Bueno, se debe a que en la multiplicación de potencias, ahorita vamos a ver eso. Y eso creo que va a resolver la duda que tenemos sobre qué pasa si las variables son distintas. Aquí vamos a hacer un apartado. Hacemos un apartado y tú dices, ¿por qué no sumamos o multiplicamos ahí los exponentes? Bueno, acuérdate que en la multiplicación de potencias, por ejemplo, vamos a ver, hacer esta multiplicación así. Aquí que sea al cuadrado y aquí que sea al cubo. Entonces, cuando son multiplicaciones de potencias con igual base, entonces lo que se hace es que se suman los exponentes. 2 más 3. Y eso te da a la 5. O sea, ¿por qué sumamos los exponentes? Lo voy a poner aquí rapidito. ¿Por qué? Porque vamos a ver, ahora sí. Este a al cuadrado es a por a. Y aquí y ese a al cubo es a por a por a. Va a aparecer médico, diga a. Y ahora si te das cuenta, la letra A se multiplica por sí misma 5 veces. Entonces, es A a la 5, que es lo que tienes aquí arriba. Por esto que yo te acabo de demostrar aquí, es que lo más práctico es sumar exponentes. Pero, ¿qué pasa si tuviéramos A al cuadrado multiplicado por B al cubo? Pues simplemente allí no podemos hacer nada. ¿Por qué razón? Porque si seguimos la misma lógica del ejemplo de arriba, aquí sería A multiplicado por A. Y aquí sería B multiplicado por B. O sea, 3 veces, ¿no? Entonces, simplemente son distintas bases. Por lo tanto, yo no los puedo expresar sumando exponentes. Porque si sumo los exponentes, ¿cuál de los dos voy a poner? No tendría lógica. Entonces, aquí simplemente la expresión se queda tal como está. Y B al cubo. Tal como está. O aquí también, que sería lo mismo, ¿no? Ahora, allá abajo, allá arriba, en el ejemplo, tú tienes, ups, otra vez. Tú tienes A y luego aquí tienes 3X. Y luego tienes y tienes X más 2. X más 2. Tu pregunta es, ¿por qué no operamos, por qué no multiplicamos las X ahí en los exponentes? Mi respuesta es, primero, no se puede multiplicar porque en potencias lo que se hace es sumar exponentes. Segunda respuesta, no podemos operar los dos exponentes porque las bases son diferentes. O sea, aquí tú tienes A y tienes Y. Es el mismo caso que te planteé aquí arriba, ¿te diste cuenta? Entonces, no podemos operarlos simplemente porque no es la misma base. Se deben quedar como están. No se tocan los exponentes. ¿Responde eso a tu ¿Profe? duda? Dime. Y si en vez de A o Y fueran las dos, A o las dos Y, Ahí sí tocamos los exponentes y los vamos a sumar. quedarían entonces 4X más 2. A ver, vamos a hacerlo. Tú dices si tuviéramos, voy a borrar aquí. En vez de Y, digamos que fuera A, ¿cierto? Sí, Así. sí, o las dos Y. Pongamos A. Hoy está lenta mi compu, hombre. Tiene como 2 segundos de retraso. Ahí está. Ahí sí, si tuviéramos las dos A, entonces sí, copiamos la base y sumamos los exponentes. Que esto quedaría así. Entonces ahí vamos a tener que responder de la siguiente manera. A y luego 3X más X que te da 4
4x más 2. En ese caso ya quedaría de esta manera la respuesta. ¿Responde eso a tu duda? Ese 2 solo se copia, ¿verdad? Porque cuando se va a operar va a ser el primer exponente ante la variable. Sí Ese es, más 2 solo se Cintia. copia. Ese solo se copia ya. porque es un término independiente. En cambio, estos dos son términos semejantes. Aquí tenemos que recordar la suma de polinomios, ¿te acuerdas? O reducción de términos semejantes. Entonces, como estos son términos semejantes, entonces los operamos y los vamos a sumar. La expresión correcta es los reducimos. En cambio, el 2 es un término independiente. Por lo tanto, solo lo vamos a copiar, como bien lo dijiste. Gracias. Bueno, Otra tenemos... pregunta, disculpe. No te preocupes, dime. Y si fuera, por ejemplo, las dos a siempre, 3x más 2 y x más 2, se sumaría 4x más 4. Correcto, vamos a ver, lo voy a escribir aquí. Sí, la verdad es que sí, pero lo vamos a hacer, ¿no? Tú dices que fuera aquí a y fuera 3x más 2. Así. Y luego tuviéramos a otra vez y aquí fuera solo x más 2, ¿cierto? Sí. Vale, entonces copiamos la base y sumamos los exponentes. Entonces, la misma historia. Ponemos 3x más 2 más x más 2. Y si tienes razón, entonces el resultado te va a dar siempre la base 4x más 4. Ahí sí, porque estos dos son términos independientes o términos semejantes, ¿no? Entonces, bueno, en unos 10 minutos se va a volver a cortar y si eso pasa, vuelven a entrar con el mismo enlace. Bien, entonces, ahí estamos. ¿Resuelve eso tu duda? Sí, muchas gracias, disculpe. No te preocupes, sí, para eso estamos precisamente. Necesitamos reforzar esto, resolver todas las dudas. No hay problema. Bien. ¿Alguien más o ya podemos cambiar? Una duda, profe. Dime, Sara. Siempre hablando del cuadrado, del caso de cuadrado de un binomio, ¿verdad? Ajá. En el ejercicio 11 está expresado entre paréntesis es x más 4 por x menos 4. Eso también es cuadrado de un binomio, ¿verdad? No. No, porque si te das cuenta ya no tiene exponente. Primer punto. Segundo, ya no es solo un binomio. Ahí tienes dos binomios diferentes. Y creo que con tu duda entramos al siguiente producto notable. Voy a copiar lo que tu duda, vamos a ver. Gracias, profe. Sí, vamos a copiar ese. Es 4. Entonces, solo déjenme mover esto para tener pizarrón limpio. Ahí está. Lo vamos a acercar un poquitín. Y ahora vamos a traer el siguiente producto notable, que es el de tu duda. Vamos a poner aquí arriba. Lo vamos a acercar un poco para que lo puedas ver. Así. Pues está lenta mi compu, hombre. Más fácil. Listo. La suma por la diferencia de dos términos. Este es otro producto notable. Entonces, a diferencia del anterior, en el ejercicio de la hoja de trabajo, lo que tú tienes es algo así. X más 4 multiplicado por X menos 4. Bien. Entonces,
no es el cuadrado de un binomio, porque no tenemos exponente allí, y un número 1 y número 2, el cuadrado de un binomio tendría que ser algo así. O con signo menos aquí, en cualquiera de los dos casos. Pero aquí lo que tú tienes son dos binomios diferentes. Entonces, como son diferentes, ya pasamos a otro tipo de producto notable. Entonces, en este caso, la fórmula, si te das cuenta, está súper facilito, ¿viste? Porque la fórmula me dice, si yo tengo la multiplicación de dos binomios, un binomio suma y el otro diferencia. Por eso se llama la suma por la diferencia de dos términos o de dos binomios, que sería lo mismo. ¿Qué se hace cuando tienes un binomio como ese? Pues eso es bien sencillo porque sería solo el primer término elevado al cuadrado multiplicado por el segundo término elevado al cuadrado. Y en el resultado vamos a poner un signo menos. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí lo importante es lo siguiente. ¿En qué se diferencian estos dos binomios? Alguien que me diga, ahí, observando. ¿En qué se diferencian? Por los signos En los negativos. signos. Ajá. ¿Y en qué se parecen? Exponentes, los términos. Los dos términos son exactamente los mismos, hasta en los exponentes. La única diferencia que tenemos allí son los signos. Este es el tipo de producto notable que se llama la suma por la diferencia de dos términos. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Lo que hacemos es facilito. Primer término al cuadrado, que sería x al cuadrado. Menos, siempre menos. Segundo término al cuadrado, que aquí es 16, o sea, 4 al cuadrado. Y ya está. Este es súper facilito. ¿Cierto? Sí, profe. Con Ahora ese vamos- ejemplo ya, perdón, con ese ejemplo ya podríamos hacer, por ejemplo, el ejercicio 11 de la hoja, 13 y así. Correcto, correcto. Vamos a tomar uno de ahí. Vamos a ver. El número Profe, 19. disculpe, 16 es porque se multiplicó 4 por 4, ¿verdad? Correcto, correcto. Ajá, gracias. Voy a tomar el número 19. Y después de eso voy a agregar otro que tenga un poquito de complejidad para que ya te quede como modelo. Número 19. Ya en unos 3 minutos, no sentí el tiempo ustedes, ya en unos 3 minutos se va a cerrar la sesión y si eso pasa, entonces te enlazas de nuevo. Mismo enlace. Bueno, ¿sí logran ver ahí el ejercicio o necesitan que lo acerque? Sí se mira, profe. ¿Sí se Sí, mira? se ve. Entonces no lo voy a hacer. Ok, entonces tienes. Vamos a ver. 2a exponente 2x, 2 más x. Luego más 5b exponente 2 más x. Y luego lo mismo, ¿no? 2a exponente x más 2 si te das cuenta. Pero acuérdate de la propiedad conmutativa. Aquí tenemos 2 más x y aquí x más 2. La propiedad conmutativa dice que el orden de los sumandos no altera el resultado. Así que estas expresiones son exactamente las mismas. Continúo entonces. Tenés 5b elevado a 2 más x. Así. Y aquí voy a usar la misma técnica que usamos anteriormente, en la que solo vamos a poner los paréntesis para luego ir llenando. Entonces voy a subir esto. Y la respuesta va a tener la siguiente característica. Primer término al cuadrado. ¿Así? Menos
Solo vamos a borrar esto de aquí porque ya se estorba. Menos segundo término al cuadrado también. Entonces solo escribo aquí el primero, que sería este. 2x, 2 más x o x más 2, que sería lo mismo. Y de este lado, este. Y ahora ya solo hay que operar eso para obtener la respuesta. Cópialo en una hoja y procura resolverlo y en unos 2-3 minutos me da la respuesta, por favor. ¿Alguien ya terminó? Nos quedan 30 segundos. En unos segundos se corta esto y entonces cuando volvamos, ya quien haya terminado me da la respuesta. ¿Está bien? Está bien, profe. Muy bien. Qué rápido pasó el tiempo. Ustedes, este periodo de 40 no lo sentí para nada. ¿No se cortó? Perfecto. Que siga adelante entonces. ¿Alguien tiene la respuesta?